Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá de mis amores, sean todos bienvenidos a esta semana de Zona 8, Tertulias y más. Eduardo Soto les da la bienvenida en compañía de Pastora Portugal, Rubén Polanco, que está en la plataforma digital, Arsenio Samaniego en los controles y Patricia Ocando Camino en la producción. Iniciamos esta Semana de Dios con este pensamiento. La mejor manera de saber qué va a pasar hoy es forjando con dedicación y alegría tu propio camino en las manos de Dios. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. En Banco Nacional de Panamá, más que ahorrar es crecer. Es creer en el futuro, construir y avanzar. Porque cada moneda ahorrada es el comienzo de algo más grande. Es el emprendedor que inicia su negocio, el joven que gana independencia, la familia que se fortalece. Es prepararse, confiar y hacer posible tus sueños. Da el primer paso, abre tu cuenta ya. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Vacantes en vivo. Entérate donde ofrecen empleo para personas con tus talentos. Y como todos los lunes, nos vamos con nuestro querido licenciado Marlon del CIP, subdirector de empleos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, para ver qué nos trae esta semana, licenciado. ¿Qué tal? Buenos días a todos los que nos escuchan. Como lo has dicho, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral acercando las oportunidades de empleo. Iniciamos esta semana con nuestra primera oportunidad para la provincia de Chiriquí y es para un ingeniero industrial residente para elaborar en proyectos de construcción masivos. Nuestra siguiente oportunidad es para la provincia de Panamá y es para un coordinador de transporte con licenciatura en logística, ingeniería, administración o carreras afín. Para la provincia de Panamá se está en busca de un técnico eléctrico con idoneidad para trabajar baja y media tensión. También para la provincia de Panamá se está buscando un Technical Project Manager para la provincia de Panamá con licenciatura o ingeniería en sistemas electromecánicos, telecomunicaciones o informática. En Panamá Oeste se requiere un soporte administrativo en recepción con estudios universitarios o cursos culminados en administración de empresa o carreras afín. Asesor de crédito para la provincia de Chiriquí para garantizar la formación, acompañamiento y fortalecimiento de las cajas rurales. Se requiere un jefe de mantenimiento en la provincia de Panamá para el buen funcionamiento de las instalaciones y equipos infraestructurales de la empresa. En Coclé se requiere un asesor de crédito con licenciatura en finanzas, administración de empresas, economía, desarrollo rural o carreras afín. También se requiere un tornero en la provincia de Panamá para confeccionar o reparar piezas. Igualmente en la provincia de Panamá se está requiriendo un ayudante de limpieza con bachiller completo y deberá garantizar la higiene de las instalaciones. Se requiere un coordinador de compras en la provincia de Panamá con dominio del idioma inglés y gestionar la adquisición de materiales, equipos y servicios necesarios para el proyecto.
Conoce más de esta y otras oportunidades de empleo ingresando ya en nuestro sitio web www.empleospanamá.go.pa. El invitado tiene la palabra. Nos acompañan en la plataforma digital desde la provincia de Coclé, en la diócesis de Penonomé, Fernando Márquez, de la Comisión de Justicia y Paz en esa diócesis, y Diluvino Agraje. Él es uno de los dirigentes de la coordinadora campesina en el sector de Río Indio. Vamos a conversar sobre esta noticia de la semana pasada de que el gobierno nacional ha declarado como un proyecto de interés público este embalse que se piensa hacer pues en estas comunidades montañosas en la cuenca del canal, que afecta pues a un número plural de personas. Se tienen noticias de que el canal está haciendo una encuesta, de que hay conversaciones con la gente para poner hacia adelante este proyecto. Hay muchas respuestas que faltan. Hay muchas preguntas sin respuestas, para decirlo más correctamente. Todavía el canal no ha dado todas las respuestas que se han hecho, a las preguntas que se han hecho en el área. Para pues conversar sobre esta situación tenemos, como dije, a Fernando Márquez de la Comisión de Justicia y Paz en la diócesis de Penonomé y a Diluvino Agraje. Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con ustedes advirtiéndoles que tenemos un resumen de la homilía de ayer de Monseñor Manuel Ochoa Gavia de Colón. Él ayer en su cita eucarística que tuvo en Colón habló sobre el tema. Nos parece que tocó los puntos que como iglesia se debían tocar y lo quisimos hacer un resumen. Va a ser imperfecto este resumen porque fue mucho lo que se dijo y hay muy poco tiempo en el programa, así que no podemos ponerlo todo. Así que empecemos con ustedes, Fernando y Diluvino, agradecidos por su tiempo y por su valentía y por su preparación para este programa, y luego escucharemos a Monseñor Manuel Ochoa Gavia. Empecemos con usted, Diluvino. ¿Qué dice la gente? ¿Cómo fue la reacción de la gente en las comunidades una vez se supo que ya el proyecto adquiere carácter nacional y de interés público? Adelante. Sí, buenos días, licenciado. Agradecemos a Radio Hogar por la entrevista que nos ha dado oportunidad de expresar como campesino, presidente de la Coordinadora Campesina por la Vida, sobre este tema que está, como se dice, latente o ardiente ahorita, sobre lo que es el embalse en Río Indio. Bueno, el área campesina, uno de los temas interesantes es que ya nosotros veníamos dándonos cuenta de que este proyecto venía desde enero, donde hemos tenido reuniones con la CP, donde fuimos haciéndole las preguntas concretas. Y una de las preguntas fue si el proyecto de Río Indio se iba a hacer. Entonces ya nosotros sabíamos de que esto no ha sido como noticia tan sorprendente, sí, para el campesinado. También se está dando un conversatorio más cercano entre la autoridad del canal con la gente afectada. Ya se han realizado varias conversaciones en diferentes comunidades como San Cristóbal, Boca de Uracillo, la que hemos estado presentes, y Cosquillo de Uracillo, sí, también. Entonces, esto creo que por ahí está avanzando. Lo que sí es necesario saber, y es importante, que todavía la CP todavía no ha puesto nombre, lugar propio, es dónde va a ubicar a las personas. La gran pregunta, ¿no? Es la gran pregunta. Dígame. Que esa es la gran pregunta, ¿dónde los piensan reubicar? ¿En qué condiciones? Sí, sí, porque ahorita solamente han entregado un modelo para que la gente conozca el modelo de casa, cómo es la casa, cómo va a ser la casa. ¿Ah, sí? Así. ¿Cómo es la casa? ¿Cómo es la casa? Cuéntenos. Escríbala. Bueno, la casa que ellos están ofreciendo, la que han presentado, pues, no es la que van a hacer, porque eso tienen que decidirlo los mismos moradores. Ellos le presentan un modelo de una casa depende si tu casa es de un cuarto, de una vivienda con un cuarto, ellos te van a hacer 2 cuartos, recámara, cocina, baño higiénico, también un depósito, todo eso, con recolección de agua lluvia para lo que es regadío, el área de jardinería o plantaciones. O sea, ¿se podría?
se podría decir como una mejor calidad de vida, podríamos decirlo. Bueno, podríamos hacer de ese tema, pero también le ofrecieron el tema de agua potable, que le van a instalar a ellos. Pero ese modelo, como se dice, no es la que van a llevar, sino que depende de lo que diga el campesinado. Ellos tenían que escoger en la reunión, analizar. Algunos campesinos dijeron, no, nosotros no lo vamos a llevar porque algunos estaba el padre de familia, o estaba la madre de familia, o faltaba el hijo. Radio Hogar. Entonces, para analizar bien el tema de la casa, si les convenía, que podían cambiarle, que podían quitarle, que le gustó, que no le gustó. Eso va a depender de cada uno de los familias. Y aproximadamente, disculpe, aproximadamente como cuántas familias se estaría trasladando. Estamos hablando de 500 familias, 550 familias que tienen que ser reubicadas. Toda la zona, todo lo que es la zona que va a ser afectada. Seguía Diluvino indicando qué más se les ha dicho. Sí, el tema de las casas, también los temas, se puso clasificación de las casas que ya tienen 3 recámaras, los que tienen casa de piso, se les va a hacer casa de piso, también los modelos, todo ese modelo se lo entregaron. Pero viene la gran pregunta, porque ellos dicen que bueno, la reubicación va a ser en las comunidades cercanas. Radio Hogar. Hay un tema con las comunidades cercanas, porque ninguna de las comunidades cercanas ahorita tiene agua potable. Entonces la pregunta es, si las comunidades ahorita que están no tienen agua potable, ¿cómo le vas a ofrecer agua potable a los que vienen de más a esa comunidad? Entonces eso es otra tarea que está pendiente, que siento que la autoridad del canal se está retrasando, porque sí, ya debía estar trabajando con el tema de las aguas potables en las comunidades cercanas, donde ellos ya piensan reubicar. Y estos sectores que ya están labrados, sembrados, que ya han dado frutos y que van a quedar bajo el agua, ¿se garantiza en el traslado la misma calidad y cómo mudarme y tener ya una cosecha en camino, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué les han dicho? Bueno, hay que ser primeramente realista, que lo que ya se tiene sembrado acá, donde va a ser afectado, a donde va a ser ubicado, es mentira que ya está de cosechar, porque no se va a poder plantar. Ellos dicen que van a iniciar un plan donde van a empezar el tema de producción de cultivo con el campesinado, de lo que se tiene que reubicar en el lugar. Pero también aquí hay otro dilema y otra duda de la que sale mucho el campesino a preguntar es, pero ¿cómo van a enseñarnos si todavía el tiempo que vamos no ha empezado el tema de los nuevos métodos de producción? Ni para conocerlo, ni para saber nada de ese tema. Sí. Sino que se va a hacer, pero ¿cuándo? Por ejemplo, el tema del manejo de la ganadería, que es una de las cosas que muchos trabajan en el área de Bocuracillo, Pueblo Nuevo. Eso se conoce mucho. No se ha dado un trabajo de preparación o capacitación, que es lo que se necesita urgente. Ahorita necesitamos mucha capacitación para un nuevo método de producción en el área de arriba. Porque ahorita todos ellos saben nada más la tumba de monte, la cría de ganado con potrero, más nada. Entonces, ese es el tema, que ahorita está sin respuesta todavía. Hay muchas preguntas sin respuesta, decíamos en la introducción, señor Diluvino. ¿Es así? ¿Se sienten que todavía hay muchos vacíos, como dijo ayer el obispo de Colón? Sí, realmente todavía hay muchas dudas, muchas preocupaciones también. Y yo siento que ahorita, como está dándose las cosas, es necesario ya tanto poner de parte del campesinado como de la autoridad del canal a una discusión concreta de lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Porque realmente, así como vamos, no se está llevando concreto los objetivos que se tienen que llevar en este gran proyecto. Una vez se lleve concreto, ¿considera usted cómo percibe usted a la comunidad? ¿Ya está anuente a aceptar el proyecto o todavía hay una mayoría que está en contra? Bueno, aquí hay yo lo he clasificado en 3 grupos. Hay un grupo que no está de acuerdo y no ha querido conversar, no quiere saber nada con el tema de la CP. Hay otro grupo que no está de acuerdo con el proyecto, pero está dispuesto a dialogar.
a dialogar, a conversar, a ver llegar a buen acuerdo, como también los que son los, como se dice, los que han comprado en el área, que ellos sí nada más están esperando para negociar su tierra y salir del área. Hay muchos que han comprado en estos momentos, que han estado comprando en estos últimos años, esperando el negocio. Bueno, vamos por hace como 2 años atrás sí han comprado gente de afuera, bastante han comprado varias fincas en esa área. Esos son entonces lo que dice usted, que están de acuerdo y esperando ya que inicie. Sí, porque ellos, algunos han dicho, bueno, ya que viene, nosotros nos tenemos que mudar del área. No han vivido todo el tiempo en ese lugar, sino que compraron o tienen su finca, sus potreros, su cría de ganado de ceba y esas cosas, que es lo que más usan. Entiendo. Fernando Márquez, de la Comisión de Justicia y Paz, es parte del equipo de la Iglesia Católica de Penonomé, que ha estado acompañando a estas comunidades, a algunas de estas comunidades. ¿Cuál es la situación a los ojos de la Comisión de Justicia y Paz? ¿Cómo lo evalúan? ¿Cuáles han sido las reacciones luego de esta declaratoria del embalse de Río Indio como proyecto de interés público? Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por el espacio. Un saludo fraternal. Desde que se inició esta segunda fase, en el año 2017, el proyecto se ha presentado como un proyecto de interés público. Lo que es público por la necesidad de agua para el canal y necesidad de agua para las poblaciones de muchas comunidades alrededor del país, desde Colón hasta Chorrera, Capilla, etc. Así que eso se ha presentado así. Ahora lo que se le ha dado es un marco de interés público como normativa legal, ¿no? O como base legal. Así que eso tiene algunas implicaciones. Mayor potestad de actuar, pero siempre se ha presentado como un proyecto de interés público, en su base, en su esencia. Así que ese es el comentario que puedo hacer. Hay una sensación acá abajo, distantes de las comunidades que ustedes visitan continuamente, de que allá arriba no quieren el proyecto, de que allá arriba hay demasiadas dudas como para tomar una decisión. ¿Qué nos dice como Comisión de Justicia y Paz que sí ha estado pulsando algunas de las comunidades al respecto? Y si se puede acercar un poquito al micrófono para escucharle mejor. Adelante. Bien, estamos hablando de un proyecto que afecta a vidas humanas, ¿no? Sí. Nosotros podemos hacer un comentario en cuanto a lo que la Iglesia, en su enseñanza de doctrina social, yo no hablo como pastor, no lo soy, sino simplemente como un católico que trabaja en la Comisión de Justicia y Paz. Pero sí es claro que la Iglesia nos señala que cuando ella se pronuncia sobre cuestiones sociales, no se está entrometiendo en asuntos ajenos. El individuo no pertenece al Estado, como tampoco la familia, en cuanto a célula primordial de la sociedad. La Iglesia se inspira en el Evangelio. La Iglesia se hace defensora de los derechos propios de los seres humanos y de las comunidades humanas. Y lo ha hecho históricamente. La Iglesia no quiere obtener con ello un poder o un privilegio o una influencia alguna. Es su derecho, su deber, pronunciarse desde la vida en común, por el bien común, y eso lo ha estado haciendo, y aunque se vea amenazada o cuando hay injusticias. Entonces, esa es la labor que está enmarcada dentro de la doctrina social de la Iglesia. Encontramos en los documentos. Además, los que trabajamos en la Iglesia también somos familias. También vemos las afectaciones. Ahora bien, nosotros valoramos mucho, yo personalmente mucho, el sentarse para entenderse. A veces nos pasa que juzgamos
las inquietudes de otro y lo condenamos porque si dice algo, lo encasillamos en algo. Pregunta, disculpe Fernando, si se puede acercar un poco más, le insisto, porque sale un eco allí. Ahora, cuando se acerca se escucha mejor. Decía que se interpretan malas veces las palabras y los gestos de la iglesia. Hay que ver qué es lo que está en el fondo, ¿no? Y les voy a hacer un pequeño ejemplo. Mi esposa me dice, oye, no te has comunicado conmigo. Y entonces la tendencia mía es sacar el celular y decirle, mira, te llamé a las 2:15, te llamé a las 3:35, te llamé. Esa es mi tendencia como varón, como hombre, ¿no? Sí. Pero lo que ella me está diciendo no es eso. Lo que me está diciendo es, te estoy extrañando, hace falta que me des mi tiempo, quiero compartir más conmigo. Entonces, cuando la iglesia puede hacer comentarios, dudas, a veces se puede interpretar, es un ataque, es eso, ¿no? Hay que ver qué es lo que estamos tratando de señalar. Y lo que estamos tratando de señalar puede ser diferente, así como el ejemplo que hablo de la cosa. No es que si a tal hora no me llamas, no. Necesitamos ver más y estar seguros de que los derechos humanos se están protegiendo. Entonces hay que ir un poquito más, abrir un poquito más a los mensajes para poder entenderlos. Muy bien. Después comentar un poquito más de eso, porque hay documentos de la iglesia sobre eso, sobre el entendimiento, ¿no? Sí. Y uno de ellos es el presupuesto ignaciano. El presupuesto ignaciano se basa en el derecho de cada uno de expresar. Todos tenemos derecho a expresar nuestro punto de vista, y no por eso tenemos que ser condenados, que si este es de alguna cosa, ideología, o que si este es marxista, o que si este es derechista, capitalista, acusador. No, porque encontramos gente social, como ha habido en Uruguay, que han hecho muy buenos gobiernos y respetando la economía, las empresas, los trabajadores. Pero también hemos visto abusos extraordinariamente dañinos, lo mismo que en gobiernos de derecha en distintos países. Así que no es, y la iglesia entonces no es ni de derecha ni de izquierda. La iglesia está con Cristo. A nosotros nos mueve Cristo, su trayectoria, su ejemplo, su vida. Es algo diferente, la profundidad del ser humano, con sus anhelos, con sus luchas, con las injusticias, con sus alegrías, en su cultura. Entonces, eso es lo que la iglesia busca, proteger la dignidad del ser humano, y lo hace porque está inmersa también, y es su misión. Evangelizar, acompañar. La iglesia no le va a decir a las personas qué hacer, pero sí acompañar, evangelizar para que su vida sea muy rica espiritualmente. Y cuando estamos ricos espiritualmente, cambiamos los entornos y las vidas mejoran. Muy bien. Vamos a aprovechar justamente para, con este pie que nos ha dado el señor Fernando Márquez de la Comisión de Justicia y Paz, a escuchar a Monseñor Manuel Ochoa Gavía, obispo de Colón y Cunayala, que ayer en la cita eucarística en esa diócesis habló de este tema de Río Indio y de los calificativos a los que fueron sometidos aquellos que están caminando con la gente en este sector del país. Vamos a escuchar a Monseñor Ochoa Gavía. Parece que cuando hablamos de ideologías en este país, nos olvidamos de que también hay otras ideologías que tampoco han brindado solución a ninguno. Y Panamá, un país liberal y de derecha, sigue teniendo la peor distribución de la riqueza en América. Sigue siendo un país de exclusión. Y eso no hay que ir lejos. Aquí en Colón uno la ve. ¿Cuánta gente en Colón hoy está sin trabajo? ¿Cuánta gente acepta trabajos indignos porque el hambre castiga, doblega, y todo eso genera más exclusión? Por eso el modelo económico, y esto lo voy a decir aunque después digan que soy de izquierda, el modelo económico que tenemos no está funcionando. Y esto no lo me invento yo. Ya lo ha dicho el Papa Francisco y lo dijo la Conferencia Episcopal repetidas veces.
el modelo económico sigue generando pobres, excluidos. Y cuando el panameño no tiene acceso a salud verdadera, cuando seguimos teniendo con todos los afanes que tienen los encargados del sistema educativo, seguimos teniendo escuelas ranchos en Costa Abajo. Niños que llegan a la escuela a ver si llegó la avena y comer algo. Entonces, cuando a mí me hablan de que por qué la iglesia dice lo que dice, es porque nosotros como iglesia andamos por los caminos y no estamos pidiendo voto a nadie. Vamos para acompañar, para estar al lado, para hacer lo que podamos hacer. Y eso no es ideología, se llama evangelio. Y si en este país hay gente que esto no lo entiende, qué pena. Porque el que no conoce lo que hace la iglesia, se lo voy a decir. Y voy a faltar hoy a la humildad de que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Pero creo que es necesario refrescar la memoria de los panameños, que se le ha olvidado lo que esta iglesia, con todo su pecado, con todas sus limitaciones y pobrezas, ha hecho por este país. En 1903, gracias a los aportes económicos del obispo de Panamá, se financió la gesta separatista y hemos estado allí. Fueron los hermanos de La Salle los que estructuraron nuestro sistema educativo a partir de 1903 y fueron los primeros que fundaron las escuelas de magisterio para formar a los educadores que la República naciente necesitaba. Y aquí a los hermanos de La Salle jamás ningún ministro ha querido reconocer el aporte educativo de la iglesia a través de estos hombres héroes en un tiempo de tanta miseria y que fueron a todos los campos del país a abrir escuelas. Ahí ha estado la iglesia. Ahí ha estado la iglesia cuando vinieron las hijas de la caridad a trabajar en los hospitales aquí en el canal francés y luego en el canal americano. Fueron ellas las primeras enfermeras que estuvieron aquí fajándose con malaria, con fiebre amarilla. Estuvieron allí. Fueron mujeres consagradas las que sirvieron. Fueron hermanas franciscanas de María Inmaculada y misioneras de la Madre Laura las primeras que llevaron la enseñanza y las campañas de vacunación a Cunayala. Y todavía hay gente en Cunayala que dice que gracias a las hermanas aprendieron a escribir. Allá estuvieron los padres claretianos, tuvieron internados para acoger a esos muchachos y darles una educación. Fueron los hermanos salesianos los que enseñaron a la gente de Caledonia a arreglar zapatos, a editar libros, a soldadura, a ebanistería. Los que educaron a esos primeros trabajadores para darles una opción de mejorar sus vidas. No entiendo por qué dicen que la iglesia no ha contribuido al progreso de este país. Fue la iglesia católica la que le tocó enterrar a los mártires del 9 de enero. Y está la foto de Monseñor Magrad y los obispos de su momento acompañando la bandera manchada de sangre. Fue la iglesia la que dio un gran mártir en este país, Héctor Gallego, que en su opción por los pobres sirvió hasta dar la vida. Sí, es esta la iglesia que dicen que no contribuye al desarrollo de este país. Es esta iglesia la que acogió a los sediciosos en contra de la dictadura del militar
¿Y cuántos de ellos, alguno de ellos gobernando, se escondió en las sacristías y en las casas curales huyéndole a la policía? Fue la iglesia la que estuvo hombro con hombro con la cruzada civilista luchando en contra de la dictadura militar. Radio Hogar. Ahí estuvimos y hemos estado. Es esta iglesia en Colón que reparte comidas todos los días en 3 comedores, un asilo, 2 asilos. Y no le preguntan si está inscrito en tal o cual partido. No le preguntan si pagó o no el diezmo. Esa es nuestra iglesia. Y eso es evangelio, no es ideología. A nosotros no nos financia ningún gobierno extranjero. Nos financia la gente como esta que está aquí, que cree en la obra de la iglesia, que saca de su bolsillo, que se implica, que le duele el hermano pobre y desamparado. Por eso, con esa opción, seguimos trabajando y tenemos que estar del lado del necesitado, del pobre, del que no tiene voz. El proyecto de Río Indio es un proyecto, y como lo he dicho, es un proyecto que tiene muchos vacíos. Y la conferencia episcopal lo ha dicho. Lo ha dicho la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos. Yo no sé si todos somos de qué partido, de qué ala, si izquierda o derecha, pero son la gente que sabe. Pero yo sí quisiera dejar un reto a los panameños, porque se supone que el agua de Río Indio va a beneficiar a muchos panameños. Quisiera dejarle 2 inquietudes. Primero, tense en cuenta que con la reactivación de la ley 44, la cuenca canalera llega hasta el valle del río Coclé del Norte. Todas esas tierras están ahora bajo jurisdicción del Canal de Panamá. Radio Hogar. ¿Hay garantías de que el embalse de Indio no se repita en los otros ríos? Son las preguntas que hay que hacer. ¿Cuáles son las condiciones que se les van a imponer a los habitantes, no solo del río Indio, sino de toda la nueva cuenca? ¿Se podrá seguir trabajando? ¿Se podrá tener títulos? ¿Los títulos que se tienen sirven ahora para algo? Son preguntas que hay que hacerse. Las cosas no se hacen porque sí. En este país tenemos que construirlo entre todos. No podemos ponernos simplemente a mandar sin antes sentarse con los que van a ser afectados. Radio Hogar. Y yo quisiera decirle a los panameños que se van a beneficiar con esta agua, si todos ellos que parecen indolentes al problema de los campesinos van a ser capaces de asumir la responsabilidad por todos esos hombres y mujeres que van a ser afectados y desterrados en beneficio del desarrollo de este país, un desarrollo que no nos ha llegado. Antes de irnos a la pausa, Fernando y Diluvino, tenemos aquí en estudio a Eunice Meneses de la Oficina de Comunicación y Prensa de la Arquidiócesis y también la Secretaría de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Ella ayer estuvo con Monseñor Emanuel Ochoa Gavilla en Colón en la cita eucarística, en la transmisión que se hizo para todo el país, y le pedimos que esté aquí para que nos dé sus impresiones de cómo era el ambiente ayer en Colón con respecto a este tema, qué decía la gente, cómo estaba el obispo, los sacerdotes, los diáconos. ¿Cómo puedes resumir eso para antes de irnos a la pausa, Eunice? Sí, muchas gracias y saludos a todos los que nos acompañan aquí, a los oyentes. Realmente fue una celebración muy eclesial.
Cuando hablamos de muy eclesial, es que estaba el pueblo reunido ahí. Y además de todo, la celebración estaba sobre todo vinculada a la cultura, ¿no? Sí. El obispo trató, y eso era lo que él me señalaba, de manifestar la riqueza de Colón. Y su preocupación es mostrar todo lo bueno de Colón. Por eso él señaló que siendo un obispo del interior del país, campesino, él jamás dejaría a Colón, porque fueron muchos los prejuicios que hay sobre Colón. Por lo tanto, él está comprometido a mostrar el rostro real de Colón. También se mostraron a los campesinos de allá de esas áreas, de Costa Abajo, Costa Arriba, todo. La Saloma, los indígenas Guna, la misma expresión al inicio, sobre todo muy fuerte, de lo que fue ese rito de los diablos, ¿verdad? Que son vencidos por la reina Congo, y después, claro, ahí no se pudo mostrar todo eso, pero se postra precisamente ante el Santísimo. Sí. Y todo ese sentido de iglesia, en ese sentido de iglesia no podía faltar la realidad nacional. Y la diócesis está afectada por el tema del Río Indio, lo cual es un tema obligado para un obispo que se siente comprometido con esa causa. Yo vi a un obispo muy sereno, muy tranquilo, pero también muy ceñido al Evangelio. Creo que lo que él señaló ahí es lo que la Iglesia viene señalando, y él citó a sus hermanos obispos que en reiteradas ocasiones han señalado lo mismo. Quizás el tono es distinto porque cada uno tiene su estilo. Monseñor Ulloa hizo lo propio acá en Panamá, lo cual habla de esa colegialidad de los obispos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque a veces se cree que es que uno habla más y el otro menos. No, existe una comunión episcopal a través de la conferencia episcopal, y a veces las vocerías corresponden en momentos y circunstancias. Y en este caso, más directamente pudiéramos decir, se vive en el norte de lo que es Coclé, Colón, y que a veces toca a otras partes, ¿no? Porque esto es una ribera. Yo creo que él nos dejó a todos una tarea, y dijo una tarea porque nosotros gozamos de los beneficios de, entre comillas, un desarrollo que ya sabemos que no es equitativo, pero que afecta en alguna medida siempre a una población. Pero el peligro ahora es el tema del cuidado de la creación. Estamos afectando ahora a Río Bayano, después pueden ser otras cuencas hidrográficas que nos afectarán a todos. Entonces, el desarrollo, al final, tenemos que hacer conciencia a qué costo lo vamos a hacer cuando tenemos un desarrollo que no es equitativo y que no permea por toda la sociedad. Yo creo que no solo es el desafío de una conciencia de pueblo, porque mi sentir tiene que ser el sentir de los otros, mi dolor tiene que ser el dolor del otro, y por tanto tengo que proyectarme. Yo no puedo estar bien mientras mi hermano paga las consecuencias de mi bienestar. Entonces ese es el desafío que yo diría que nos dejó el obispo de Colón a todos los panameños. Ya volvemos entonces con Diluvino Agraje, él es dirigente de la Coordinadora Campesina por la Vida en el sector de Río Indio, está más cerca acá de Penonomé. También está Fernando Márquez de la Comisión de Justicia y Paz en Penonomé, para seguir comentando la realidad allá arriba, porque a veces nos juzgamos desde nuestra realidad y desatendemos lo que está pasando allá arriba, que es muy interesante conocerlo. Vamos y volvemos de inmediato con Zona 8 Tertulias y más. Ya volvemos a Zona 8 Tertulias y más. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena noticia. Ven y participa a la Semana Bíblica con el tema La esperanza en el corazón de los hijos desde el Evangelio de Lucas. Vendrá a darnos esta hermosa enseñanza el Padre Hernán Cardona, salesiano, doctor en Teología Bíblica. Del 15 al 19 de septiembre en el Salón Magrad tendremos doble jornada, en la mañana de 8:30 a 12 y en la tarde de 5:30 a 8:30 de la noche. Valor de la inscripción, 15 balboas. Más información al 282-6579 o escríbenos al WhatsApp 6903-5426. Te esperamos, inscríbete pronto. El Espíritu del Señor está sobre
Siga con nosotros en Más de Zona 8, Tertulias y Más. Diluvino Agraje es uno de los dirigentes de la Coordinadora Campesina por la Vida en el área de Penonomé, y también está Fernando Márquez con nosotros de la Comisión de Justicia y Paz. Diluvino y Fernando, una de las percepciones que hay es que en la comunidad, así como no todo el mundo está de acuerdo con el proyecto, o no todo el mundo está de acuerdo con ni siquiera entrevistarse con la autoridad del canal, hay gente ahí arriba que, según lo que sabemos acá abajo, no quiere saber ni siquiera que les muestren el logo de la ACP. También queremos saber si dentro de la iglesia hay estas tensiones y si hay gente que quiere dialogar, otros que ni siquiera quieren dialogar, gente que ya tiene la postura sin haber escuchado, toda esa posible tensión que pueda existir, si la pueden describir, si es cierta que la hay, ¿no? Es la pregunta. Adelante, Fernando. Bueno, yo puedo comentar algo como, miren, mi abuelo era una persona que conciliaba, que trabajaba mucho en temas legales, era abogado, y él decía algo así como lo siguiente: aquel juez que sentencia en una causa, aunque sentencie lo justo, injustamente sentencia. Eso lo hacía él para llamarnos a que siempre hay que escuchar al otro. Jesús es un ejemplo de que escuchaba. Sí. No significa que estaba de acuerdo, sí, pero Jesús escuchaba. Entonces, para mí y la humanidad ha creado espacios como centros de conciliación, centros de arbitraje, pero más de conciliación. Nosotros en Panamá hemos vivido la experiencia del diálogo en la Fundación del Trabajo, dos grupos que pueden decirse antagonistas, los sindicatos de trabajadores y los grupos empresariales, y formaron una fundación para entenderlo. Entonces, para mí, la experiencia me muestra que una de las cosas más importantes que puede hacer el ser humano para entenderse es sentarse, no para ver quién gana, no para ver quién somete, sino para ver cómo llegamos al mejor bien o al mayor bien. Ok. Queremos que esa es la postura, por supuesto. Diluvino, ¿cómo lo vive usted como campesino, teniendo ahí a su alrededor, pues tal vez vecinos o hermanos de comunidad que no piensan como usted o que lo atacan por la postura suya? Adelante. Bueno, primeramente hay que darle gracias a Dios porque uno ha tenido la oportunidad de prepararse en diferentes temas. Y uno de los que nos invita la iglesia es hacer hermandad entre todos y respetar los derechos humanos. Uh-huh. Cuando uno se llega a ese tema, hay unos términos que a veces utilizamos y no los comprendemos. Por ejemplo, yo digo, yo quiero que me respeten los derechos humanos míos, pero no quiero respetar los derechos humanos de los demás. Y a veces esa manera también va en el tema del pensamiento. Yo me he encontrado gente, no les digo, hay gente que me ha dicho que yo soy traidor, que estoy vendido, que estoy comprado por la CP, por escuchar la CP, por reunir la CP, por buscar la manera de ese diálogo, ese conversar, ese debate, donde nos respetemos ambas opiniones. Sí. Y también he sido uno de los que, hermano Fernando puede decir, he sido muy claro con la autoridad del canal, decirle las cosas de lo que está pasando en la realidad de Río Indio. Porque Río Indio yo lo conozco 14 años misionando. Sé lo que necesita Río Indio, gracias. Sé lo que le hace falta. Y una de las cosas, uno de los graves problemas que hemos tenido con nuestro campesinado es el olvido que se le ha tenido. Las heridas que existen de gobiernos anteriores y del que... Radio Hogar. Entonces, el campesino siempre se pregunta, ¿va a hacer lo mismo? ¿Va a pasar lo mismo que pasó en aquel tiempo? ¿Nos van a dar respuesta? ¿Será favorable? ¿Siempre lo que dicen lo van a cumplir o no lo van a cumplir? Y queda esa duda, ese espacio. Pero yo siento que ya el momento donde está este proyecto, la dimensión que está ahí y hasta donde ha llegado, creo que no estamos para ver, como se dice, contrapesar quién está a favor o quién está en contra, sino buscar solución, buscar beneficio y buscar de que se pueda llevar lo mejor posible. Nosotros hemos llevado
no solo nos hemos quedado pensando con el tema del embalse, que si se va a hacer el embalse Río o no se va a hacer el embalse, sino hay que ver también las necesidades que tienen las comunidades. El tema de salud, el tema de carreteras, el tema de preparación de producción agrícola, el comercio de la producción agrícola que existe, cómo podemos mejorar, cómo podemos sacarle beneficios. Todas esas cosas, porque si nos quedamos pensando solo de que si viene el embalse o no viene el embalse, las necesidades que han existido antes del embalse, después que se habló del embalse, y lo que sigue el embalse va a ser igual, si no se atacan eso. Entonces, la verdad que hay una gran, ¿cómo se dice? Una gran idea, no todas compaginan igual, no todas piensan igual. Nosotros sí personalmente respetamos cada una de las decisiones de las personas. No nos ponemos de que si él dijo que no está de acuerdo, o que si el otro, no. Nosotros lo que queremos es que el campesinado vaya más allá. Más allá está pensando de que si me favorece, que si el otro está vendido, es unificar para buscar los beneficios que como ciudadanos, y ahora mucho más, con esta cuota de sacrificio que se va a hacer, que es dejar nuestras casas, dejar nuestros hogares, dejar nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra vivencia de niño, de infancia, que solo va a quedar en recuerdo, porque ya no van a estar presente, ya no podemos decir voy a dejar el camino donde pasaba cuando era niño, o voy a quedar algo donde jugaba con mis amigos, mis compañeros, ya no solamente va a quedar en recuerdo. Eso es una cuota de sacrificio bien grande. Sí, claro. Tiene un costo. Entonces, ese costo ahorita, si lo vemos a través de lo que está pasando con la CP, ahorita la CP no tiene una competencia en sí del campesinado ante este proyecto. Radio Hogar. No lo tiene. ¿Por qué? Porque tantas diferentes ideas, diferentes conversaciones han llevado a una división en el campesinado y no tiene algo concreto para solicitar para las necesidades que se necesitan, que tenemos en esa área, lastimosamente. Entonces, eso es lo que le puedo yo compartir sobre eso. Don Fernando, la labor de la iglesia en esas montañas, puede describirla lo más posible, hasta dónde llega la iglesia, dónde le está vedado, incluso por el Código de Derecho Canónico. ¿Cuáles son las tareas a las que se dedica la iglesia, al menos en lo que usted conoce, que es en la diócesis de Peronomé? Bueno, puedo resumirlo en dos cositas y ampliar un poquito más. La iglesia, ¿qué hace? Se acerca un poquito al dispositivo para escucharlo mejor. Gracias. La iglesia, ¿qué hace? Y resumo en dos conceptos y después amplío un poquito. La iglesia, ¿qué hace? Evangeliza, lleva el mensaje del Señor a las comunidades con mucho esfuerzo porque son muy dispersas. Radio Hogar. Y la otra cosa es que acompaña, apoya, en algunos casos ayuda, y ese acompañamiento se hace en distintas formas. Por ejemplo, en acompañar en sus luchas, acompañar en los temas de salud, acompañar también en docencia, en capacitación. Por ejemplo, una de las cosas que hicimos desde que empezó esta segunda etapa del proyecto, desde el 2017, es visitar a las comunidades, explicar cómo funciona un canal, explicar lo que necesita el país, pero también explicar los derechos de ellos y las herramientas que tienen para poder defender sus derechos. Entonces, eso es lo que nosotros acompañamos y evangelizamos. Que es un poco lo que hacía Jesús, ¿no? Jesús llevaba una buena nueva para transformar las vidas, para una justicia en el mundo, y también curaba enfermos, sanaba, daba alimento. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros como trabajo en la Comisión de Justicia y Paz. Y lo hemos tratado de hacer con muchas limitaciones, pero eso, nosotros no le podemos decir a la comunidad o a una familia, mira, me están ofreciendo esto, ¿qué hago? No, le podemos dar elementos para discernir, pero es una decisión de las comunidades. Sí. Nosotros acompañamos en ese sentido.
Pastora Portugal tiene una pregunta. Quisiera preguntarle al respecto, ya que usted habló de capacitaciones, docencia. ¿La ACP se ha acercado a las comunidades a brindarle algún tipo de docencia sobre el proyecto? Todo este tipo de información que acaban de decir que hace falta. Bueno, esa es otra parte de la labor que en cuanto a nosotros nos ha tocado, y es que sí le hemos pedido a la ACP que vaya a las comunidades y que les explique lo que ellos tienen y que las comunidades le cuestionen, y nosotros mismos también hemos cuestionado, ¿no? Porque hay elementos que es necesario explicar y la ACP sí ha tenido esa disposición de llegar a las comunidades y explicar. Eso no significa que estamos de acuerdo. Estamos siendo facilitadores para un encuentro en que haya información lo más veraz posible en qué formar un criterio para seguir adelante. Sí podemos observar que en esas explicaciones ha habido claridad en algunos temas, pero también ha habido deficiencias en otros. Por ejemplo, ha sido tardía la explicación dónde va a ser los reasentamientos. Ha sido tardía y ahora se está ya hablando de cómo van a ser las casas y que cada uno, que no va a ser una arruinación en una cajita de fósforo, sino que a cada uno le van a poner su estructura en un terreno previo, en un predio similar a lo que tienen ahora mismo. Pero eso ha sido un poco tardío. Y esas observaciones se las hemos hecho a la ACP. Ahora bien, yo quisiera tocar otro punto. Nosotros, ¿qué decíamos? Para nosotros el ser humano es algo integral. El ser humano, ya sea campesino o no sea campesino, tiene una misma dignidad de hijo de Dios o hija de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. Él tiene derecho, este ser humano, a una vida más digna. Hemos hablado de la corrupción, y esa corrupción y esa falta de visión ha impedido que las condiciones humanas de una vida digna se den. Y eso implica, haya o no haya reservorio, que tengamos mejor salud, electricidad, agua potable, que ya comentó Diluvino, que las comunidades no tienen agua potable, y yo lo he constatado porque me ha tocado ir a una cantidad plural de esas comunidades. No tienen caminos apropiados, el transporte es deficiente, no hay comunicación. Entonces, estos seres humanos tienen derecho a tener todas esas cosas, con o sin reservorio. Entonces, la Iglesia señala que esa es una necesidad justa de vida del ser humano. En eso nos enfocamos nosotros. Y no sé si con eso he podido ampliar un poquito la pregunta. Sí, claro que sí. Hay un aspecto que ayer mencionó Monseñor Ocho Gavía, que es el confundir ideología con difundir los valores del Evangelio. Confundir a Jesús con Karl Marx, dijo él específicamente en su homilía de ayer. ¿Es cierto esto, que en estas comunidades se puede decir que se les confunde a los evangelizadores con promotores de una ideología en específico? Diluvino y Fernando, para cerrar. Bueno, realmente no es así. Realmente el tema de evangelización ha sido siempre desde la iglesia estar con los más pobres. Y lo digo con propiedad porque he sido 14 años misionando Río Indio. Hemos tratado a Río Indio, y una de las cosas que yo siempre he dicho es que el misionero, evangelizador, es más que llegar a visitar la comunidad, es aquel que te entra en la familia, que comparte con la familia, que se sienta a la mesa con la familia a tomarse una taza de café, a ver la realidad con esto, a veces hasta que la gente se desahogue su dolor, su herida, su sufrimiento. Ese acompañamiento de esa iglesia, que es como se dice, la madre, que es la única que ha estado con el campesinado. Entonces, creo que aquí se están confundiendo dos líneas, porque aquí todo, como se dice, en el tema del poder, todo el mundo quiere ganar. Todo quiere lo que yo me conviene, lo que me dicen, lo que yo opino, es lo que vale. Pero no se ponen a analizar que este tema no es para ver quién es el que tiene poder o quién es el que tiene control, sino cómo lo podemos llevar juntos. Tanto
institucional a través de la iglesia como el campesinado. Todos juntos, por un desarrollo. Porque si no, lastimosamente vamos a seguir, como se dice, cada uno se jala los trapos sucios y al final el que sufre es el más humilde, el más pobre, el más marginado, el que siempre está esperando una oportunidad y que nunca llega. Eso es lo que podemos dar definición de lo que pasa. Entiendo. Don Fernando, su punto de vista como conocedor tanto de nuestra doctrina como de los deberes de la Comisión de Justicia y Paz. Adelante. Nosotros observamos como en cualquier instancia que haya un proyecto magno hay intereses, ¿no? Hay intereses también que están subyacentes, ya sea por ejemplo personas que compran tierra porque ven que si se va a hacer un reservorio después pueden vender y tener ahí salió un reportaje muy interesante de tierras que se compraron alrededor de la mina por $200 hectárea o menos. Creo que unas 2 hectáreas por $2.500, que lo lleva a $50 y después se revendieron a 50 veces o 100 veces su valor. Entonces hay intereses en estas cosas, ¿no? Al mismo tiempo, es claro que a veces también personas utilizan el nombre de ser misioneros o misioneras y se pueden medio arropar con ser de la iglesia, con no necesariamente vinculados a la estructura de la iglesia, que pueden llevar a las personas a confundir lo que está pasando, ¿no? Eso también lo hemos observado en las comunidades. Y eso pues es un reto a enfrentar también. Así que se da de todo, ¿no? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los que quieren sacar ventaja, unos por una agenda particular, otros por un beneficio económico. Eso se da de todo, por eso hay que sentarse a veces a discernir juntos cuál es el bien común. Cicerón, no estamos hablando de ideología, por eso el tema de ideología no. Cicerón antes que existiera la ideología de izquierda o que existiera en la época de Roma, sí. Habló sobre la necesidad de que al legislar se tomara en cuenta la ley natural y el bien común. Entonces eso tiene cientos o miles de años. Claro que sí. El bien común, y eso no significa que uno tiene que estar encasillado en una ideología o no. Yo creo siempre que es importante el diálogo y poder sacar todas estas sombras o todas estas bruscas que entran y contaminan un proceso para estar nosotros claros en cuál es el centro, cuál es lo medular. Y lo medular siempre es la dignidad, la persona humana. Para nosotros ese es el centro. Y lo demás que contamine todo tenemos que poder sentarnos para poder diferenciar y sacarlo como contaminantes del ambiente y poder entendernos. Gracias a Fernando Márquez de la Comisión de Justicia y Paz de la Diócesis de Penonomé y a Diluvino Agraje, él es dirigente de la Coordinadora Campesina por la Vida allá arriba en las montañas de Río Indio. Hemos estado hablando de el embalse de Río Indio como proyecto de interés público, las consecuencias que eso ha tenido y todo este tema que ha surgido luego que el presidente indicara que algunos sectores de la izquierda en la Iglesia Católica están engañando a la gente con algunos discursos. Hemos escuchado también al obispo de Colón referirse al tema y advertir qué hace la Iglesia en el área, qué ha hecho la Iglesia por este país y qué seguirá haciendo para que no se burle a la gente, para que no se afecte a la gente. Esperamos poder contar en la semana con también las propuestas y las respuestas del ACP, que sí ha habido un vacío en cuanto a calidad de respuestas y cantidad de respuestas a las muchas preguntas que tienen las comunidades. Ya está en línea Fray Yonis Velázquez, él es fraile franciscano, viene a acompañarnos esta semana en el programa de Ríos de Agua Viva. Él es de la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria en La Pintada, también allá arriba en la diócesis de Penonomé, a quien agradecemos por su tiempo esta semana y en estas catequesis. Y nuestro querido Arsenio ya tiene listo por allí una muestra de lo que nos tendrá esta tarde en Clave Latinoamérica, Arsenio.
ya va a empezar a llover. En este día nuestro invitado es Nicaragua, así que tendremos música del cantautor Otto de la Rocha de Nicaragua. Oh, qué bien. Es el primer aguacero que me halla sin voz. Gracias, Arsenio. Pronto nos escuchamos entonces en el noticiero Radio Hogar Informa a mediodía, en la tarde clave Latinoamérica, también el programa Al Día de nuestros hermanos de El Santuario Nacional y Radio Claret están preparados para todo. Y a Diluvino y a Fernando otra vez gracias por su tiempo. Sabemos que no están para desperdiciar tiempo por allí, pero este tema tan importante nos ha congregado a todos y nos tiene a todos con el corazón en la mano para que todos allá arriba en Río Indio tengan una vida con dignidad, que es lo que buscamos, ¿no? Y que haya respuestas concretas a las preguntas que se tienen. Gracias y será todo por el día de hoy. Gracias. Dios le bendiga. Amén. Bendiciones, bendiciones. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.